Bueno, y además del ministro de Hacienda, hoy el país piensa muchísimo en el director de impuestos. Recuperamos la comunicación, llegó la cuchilla a la W. Doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy bien, espero que todos podamos, a través de estas acciones que vamos a realizar desde la DIAN, cambiar la percepción, la relación que los colombianos tienen con los impuestos. Claro, sí. Lo más importante es esa lucha que ustedes van a dar contra la evasión, que es el más grande de los males en el tema de la recolección de impuestos en Colombia. Director, yo quiero preguntarle por el tema de pensiones. Tengo muchísimos correos. Me dice un oyente lo siguiente: será a partir del primer peso después de 10 millones, pero hay quienes dicen que en el texto la tributación será a partir de 5.368.000, porque van a rebajar el tope de la exención de 12.000 VT a 1.790 VT. De esta manera, el proyecto contempla la disminución, la renta externa de pensiones de 12.000 VT a 1.790 VT. La pregunta es muy concreta, director. ¿Se van a tributar, se van a gravar las pensiones a partir de 10 o de 5.368.000? A partir de 10 millones, pero es muy buena esa observación que están haciendo algunas personas, que es muy importante que los ciudadanos estén haciendo precisamente eso, leyendo la reforma tributaria punto por punto, para que el debate en el Congreso sea un debate informado, transparente y alimentado de buenas propuestas. En este caso sucede bien. La exención sí es de ese monto que usted menciona, y a partir de ese monto las pensiones empiezan a tributar de la misma manera que tributan los ingresos laborales, ¿sí? Pero ¿qué sabemos acerca de la manera que tributan los ingresos laborales? Las personas que tienen ingresos inferiores a más o menos, estoy redondeando, 5 millones de pesos, no pagan un peso en impuesto de renta. Así que esos más o menos 5 millones de pesos iniciales que no pagan de impuesto de las rentas laborales estarían encima de esos más o menos 5 de la exención, de manera que sumando esas dos cosas llegamos a que una pensión de 10 millones de pesos no pagaría un peso en impuestos. Señor director, el tema de las acciones, le pido que lo aclare lo más sencillo posible. Piense usted que está en clase en primer semestre. El tema de las acciones es que la gente dice: yo compré una acción y la compré en la Bolsa de Valores de Colombia, y resulta que ese banco hizo una operación, una fusión, y bueno, se unió con otro banco muy exitoso del exterior y se disparó la acción. El impuesto de las acciones ¿es sobre el valor que se compró la acción Baratelli o del valor de la acción hoy? Es sobre la diferencia entre esos dos precios. Lo que se conoce como ganancia ocasional es lo que me aumentó por el... Entonces, sobre ese precio que pagué inicialmente, pero sí cuando hay una apreciación de las acciones y las vendo. Entonces es muy importante que está hablando de que por tenerlas y que se me hayan valorizado yo pagar, no, si las tengo y las vendo y se me valorizaron, pago sobre esa valorización. Sí, director, hablemos de las plataformas digitales, otro tema que ha sido muy comentado. Pagarán una tarifa de renta del 35% a partir de cuántos ingresos al año por clientes o de cuántos usuarios en el país. Bueno, esta es una medida que está orientada a los que tienen más de 300.000 usuarios y está sobre todo orientada a aquellas que no tienen una presencia, digamos, una sede física necesariamente, pero que sí tienen negocios en el país. Son empresas que están haciendo negocios en el país, que están obteniendo utilidades en Colombia, y por lo tanto es importante que tributen en Colombia como lo hace cualquier otra empresa colombiana o extranjera que tenga una presencia física en el país. Simplemente estamos corrigiendo ese hecho de que en esta nueva, que ya nuestra nueva economía digital, es perfectamente factible para una empresa tener operaciones muy grandes en un país
sin por eso tener presencia física, pero igual están haciendo las ganancias acá, deben pagar impuestos acá. Sí, la justificación de la reforma enfatiza mucho en que la iniciativa aporta a saldar la deuda social del país. ¿De qué manera? Bueno, esta es la reforma con la que se financian los programas de gobierno. ¿Sí? Aparte de que tenemos que cubrir un déficit en las finanzas públicas, el Estado colombiano, por un lado, como muchos hemos mencionado, podría utilizar de manera más eficiente los recursos que ya le entran y el gobierno está trabajando fuertemente en identificar todas las oportunidades de mejora en la eficiencia de esos recursos. Pero también es cierto que al final del día, si uno ve el porcentaje de recaudo tributario en el país como porcentaje del PIB, es bastante más bajo que, por ejemplo, en los países de la OCDE, incluso es bastante más bajo que en el promedio de los países latinoamericanos, y eso hace que incluso con un uso muy eficiente de los recursos que ya tenemos, no haya con qué financiar los programas que garantizan el cumplimiento de los derechos de los colombianos que están consagrados en la Constitución. Necesitamos un sistema educativo mejor, necesitamos empecemos por el programa prioritario en este momento del gobierno, que es eliminar el hambre en Colombia. Colombia es un país con los recursos para que ni un solo colombiano pase hambre, y sin embargo tenemos una crisis de hambre. Hoy en día hay más desnutrición hay más niños desnutridos, 42% más de niños desnutridos que hace un año. Esto es algo intolerable en un país que tiene los recursos para que todos tengamos un plato de comida sobre la mesa. Y están otras cosas en las cuales también hay insuficiencias en esta garantía de cumplimiento de derechos en educación, en salud, en vivienda, y es hacia esos programas que está orientado el gasto que se busca recaudar con esta reforma tributaria. Señor director de impuestos, soy un médico independiente. Facturo más o menos 12 millones de pesos al mes. Con ellos pago una secretaria, los servicios de la oficina, la administración del edificio, pago mi retefuente, pago ICA, pago la factura electrónica, tengo una contadora externa, pago mi seguro médico anual y pago anualmente mi declaración. Director, ¿esos gastos son o no son deducibles de mis ingresos? Esos gastos representan el 70% de mis ingresos. ¿Son o no son deducibles? Son deducibles, sin duda alguna. Son gastos de los cuales usted incurre para generar esos ingresos, y ponerlo a tributar sobre esos costos y gastos generaría una dificultad enorme, por decirlo menos, en el ejercicio de su actividad profesional como médico. Muy importante lo que usted menciona, ¿no? Que estos profesionales independientes, cuando facturan, cuando reciben pagos no solo en efectivo, sino en cualquier medio de pago, generalmente son cumplidores de la ley, y en ese sentido van a tributar después de descontar esos costos y gastos como tributan los asalariados. Una preocupación grande con respecto a los profesionales independientes, y por la cual se habla mucho de las deducciones de costos y gastos que ellos tienen, es que los profesionales independientes, al tener esta facilidad de deducir costos y gastos, algunas veces incluyen costos y gastos que no son pertinentes. También, a diferencia del ejemplo que usted mencionaba, no facturan formalmente todo el negocio, todas las transacciones que hacen, y con esto le generan un gran detrimento al Estado colombiano. La mayor parte de la evasión está concentrada precisamente en ese 1% de personas de más altos ingresos, y no son los asalariados, no son tampoco las grandes empresas formales, sino, entre otras cosas, algunos de estos profesionales independientes, no todos, pero algunos, y es un problema que tenemos algunas medidas que buscan solucionar. Señor director, primero, que Dios me perdone por lo que estoy escribiendo a la W. Trabajo en un templo cristiano, tal vez el más grande del país. Director, aquí zumba el billete, como usted no lo puede imaginar, y todo se concentra en una familia.
¿ustedes finalmente le meterán el diente a los impuestos a estos templos cristianos? Bueno, mire que comparto perfectamente esa preocupación. Yo soy cristiano y veo estas cosas y me entristecen profundamente. Creo que ahí la solución es no atacar a la inmensa mayoría de iglesias que son la inmensa mayoría de iglesias están lideradas por pastores que no hacen ese tipo de cosas, es las que tienen trabajos trabajos aparte de su ministerio pastoral para poder sostener la labor que ellos realizan. Y las iglesias tienen una razón legítima para tener un trato tributario como organizaciones sin ánimo de lucro, como lo hay para muchas otras. Pero todos los abusos tributarios tienen que parar y obviamente la política desde el gobierno es para todas las entidades que hagan esto, pues exigirles que rindan cuentas como es debido. Director, el tema de cárcel para evasores. Hablamos hace unos minutos con el ministro de Hacienda y él dijo que eso va, pero va después. ¿Por qué no se incluyó en el texto original de la reforma tributaria? Bueno, la razón es que para la creación de nuevos delitos, para la tipificación de delitos, es importante que haya, antes de que se proponga, un concepto del Consejo Nacional de Política Criminal. De lo contrario, podría haber vicios de forma en la medida. El Consejo Nacional de Política Criminal está compuesto pues por altos funcionarios del Estado, incluyendo varios miembros del gabinete, y por 6 congresistas, y pues dado que estamos apenas en el segundo día del gobierno, todavía no había la oportunidad para que este consejo falle sobre las propuestas que que estamos tramitando, pero se presentarán durante el debate y serán el tipo de propuestas que se han anunciado, penas fuertes, incluyendo de cárcel, obviamente proporcionales al monto de evasión para aquellos que estén desfalcando al Estado colombiano. No, por este lado. No, ahí no hay nada. Sí, ahí está. Sí. Una de las cosas que se ha puesto de moda en este diálogo es el de establecer la diferencia entre la reforma Carrasquilla y esta reforma. Yo recuerdo que usted criticó bastante la de Carrasquilla. Es cierto, y esta reforma es diferente por un par de razones. En primer lugar, no se enfoca en los ingresos de personas de más bajos ingresos. De hecho, solo le apunta a 10,000. Director, otro de los puntos que se toca Momento, Luisa, porque no lo dejamos terminar y lo perdimos, porque yo creo que... es que me están confirmando, Lucas. Va por la circunvalar. Es que sí, va a una reunión justamente con el ministro Julio. Sí, vamos a ver si los impuestos de los celulares dan para que... No. Quitémosle el IVA a las antenas de celular por la circunvalar. Ese bien exento de IVA, metamos. Y se perdió. Se perdió. Alberto, repitamos la pregunta al doctor Reyes porque es muy importante. Claro que sí. Que la interrumpimos. Entonces, se nos va lo que usted llama el contexto. Director, aquí en este programa, don Lucas Pombo le ha preguntado a varios de los invitados cuál es la relación, la comparación entre el proyecto Carrasquilla y el proyecto Ocampo, llamémoslo así, porque yo recuerdo que usted fue muy crítico del proyecto Carrasquilla. Es cierto, y la diferencia principal es que esta es una reforma que su recaudo no se apoya en ninguna manera en las finanzas de los colombianos que tengan ingresos de menos de 10 millones de pesos. Pues me parece que lo importante es mirar hacia adelante y no tanto hacia
hacia el pasado, digamos, ¿no? El punto no es criticar cosas que ya pasaron, pero como me lo pregunta, la propuesta del exministro Carrasquilla contemplaba primero hacer que más personas pagaran impuesto de renta, y esto no es algo que se contemple en la propuesta que estamos haciendo. Buscaba que personas de ingresos de 4 o 5 millones subieran, mientras que aquí que los impuestos de las personas subieran, mientras que aquí estamos hablando solo de personas de más de 10 millones de pesos, es decir, del 1% de los colombianos con más altos ingresos. Y era una propuesta que tenía un componente importante de recaudo adicional por parte de modificaciones al IVA a bienes de consumo del día a día de los colombianos, que es algo que no tiene esta propuesta. Me imagino que al decir eso, de pronto alguien se pregunta, bueno, pero espere, ustedes están proponiendo unos impuestos saludables que tocan algunos alimentos quizá muy queridos por los colombianos, y quiero abordar esa inquietud que pueda surgir. Porque los impuestos saludables que están dentro de esta propuesta, en primer lugar, son cumplimiento de un punto del programa con el que Gustavo Petro y Francia Márquez hicieron campaña. No es algo que se les esté mostrando por sorpresa a los colombianos. Y segundo, son impuestos de los cuales no depende el recaudo de esta reforma tributaria. El mayor éxito que pueden tener estos impuestos saludables sería que recaudaran al cabo de cierto tiempo 0 pesos, porque son impuestos que no están diseñados por su impacto en el recaudo, sino diseñados para darles incentivos a los consumidores a que sustituyan alimentos no saludables por alimentos saludables. Y pues este es un punto de la reforma que está abierto a discusión, por eso lo lanzamos a debate en el Congreso en el primer día hábil del gobierno. Pero justamente, director, ese punto es el que aquí han dicho algunos abogados que podría sí afectar a la clase media. Usted dice que se va a debatir, pero además del impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, también sobre las ganancias ocasionales han dicho que se podría afectar a la clase media. Por ejemplo, cuando alguien venda un apartamento y entonces ese mes supere las ganancias de 10 millones de pesos. ¿Qué margen tienen ustedes de discusión frente a este asunto? Bueno, ya existe una exención para quienes hagan precisamente ese tipo de ventas. Cuando venden un inmueble de menos de 500 millones de pesos, están exentos del impuesto a las ganancias ocasionales. Eso cubre la inmensa mayoría de vivienda del país, por un lado. Y por el otro, el impuesto a las ganancias ocasionales es sobre el último avalúo, es sobre la diferencia entre el último avalúo de la vivienda y el precio de venta. Así que de ninguna manera sería un impuesto como, no sé, de pronto a uno se le podría ocurrir a primera pasada sobre todo el valor de la venta o incluso sobre toda la apreciación. Realmente el efecto que esto tiene sobre los colombianos que están vendiendo la vivienda en la que viven, valga la redundancia, es un impacto mínimo. Uh-huh. Y otro punto que no cayó muy bien fue sobre el impuesto de 10% a las exportaciones de petróleo, oro y carbón. No le cayó muy bien, por supuesto, a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, que además tendrían que pagar regalías, que es por las transferencias de estos impuestos. ¿Usted cómo busca acordar con ellos para que este impuesto del 10%, dicen ellos, no impacte la inversión extranjera? Bueno, nos interesa muchísimo fomentar la inversión extranjera en el país, pero francamente la que más nos interesa es otro tipo de inversión. Nos interesa la inversión extranjera en actividades verdaderamente productivas, intensivas en conocimiento, y no en actividades extractivas que la verdad no es difícil llamarlas productivas en un momento en el cual el planeta está en una crisis climática cuya solución tenemos que contribuir, y además en un momento en el cual
enmarcarnos en la solución a esa crisis climática en términos de hacer una transición hacia una economía basada en energías limpias y renovables, es algo que no es solo una contribución de Colombia hacia el mundo, sino también es una apuesta estratégica para ser líderes en estas energías limpias y renovables, para tratar de llegar ahí primero que la mayor parte de otros países y haber desarrollado la industria que está relacionada con esto y ser como punta de lanza para que esto jalone toda la economía. En este momento, apostarle a una industria que está, pues la verdad, condenada a desaparecer, y si no desaparece es la humanidad, pues no es nuestra principal prioridad fomentar la inversión en ese sector. Doctor Reyes, esta es la penúltima pregunta porque usted tiene hoy un día muy complicado. Independientemente de cada uno de estos detalles sobre los cuales habrá debate, pronunciamiento, ¿a usted no le parece que todos los gobiernos, todos históricamente, arrancan estas reformas y después terminan con otras porque la presión de los poderosos en el Congreso termina pues con las exenciones y los momentos especiales para unos sectores y el fantasma de que van a tener que liquidar unos empleados y todo esto lleva años y ustedes pretenden hacer una corrección de años? Si esto se hubiera hecho paulatinamente, como se ha hecho en otros países desde el comienzo, pues hoy, primero que todo, si no existiera evasión, no existiría reforma tributaria. Pero ante el acumulado de tantas excepciones especiales para sectores de la economía, la corrección va a ser muy fuerte. ¿No será que eso lo deberíamos también explicar? ¿Cómo han sido los últimos años de reformas que pues han tocado, pero no han llegado al fondo del problema porque todo el mundo tiene una disculpa? Sí, mire, yo creo que usted menciona dos cosas que son muy ciertas. En primer lugar, buenas ideas de reformas tributarias, sí, algunas tienen cosas que uno podría discutir, con las que no está de acuerdo, pero en general las buenas ideas ya han estado ahí durante mucho tiempo y realmente el reto ha sido político. Nosotros lo que estamos diciendo es que la economía política de la tributación, en realidad la economía política del manejo del Estado colombiano se está transformando de una manera que no habíamos visto antes. En este momento está en el gobierno, por primera vez en muchos años, quizá en la historia, una coalición de gobierno independiente de esos intereses muy poderosos que siempre le ponen trabas a este tipo de reformas en el Congreso, y además estamos ante un Congreso, 2/3 partes del cual consiste de congresistas nuevos, y espero muy atentos todos a lo que les dicen sus votantes que los eligieron. Entonces, como pues haciendo eco del discurso de posesión del presidente, estamos en un momento en el cual podemos pensar en cosas que antes eran impensables, y una de ellas es una reforma tributaria que recoja todos estos elementos que sabíamos que tocaba hacer y que no se habían hecho. Y fíjese que ya aquí hay una diferencia en lo que estamos haciendo frente a lo que ocurría en el pasado. En el pasado, y este es el consejo que muchos expertos nos dieron a quienes estábamos trabajando en este proyecto de reforma tributaria, lo que nos dijeron es, no, mire, usted lo que tiene que hacer es coger el último día del año en el cual el Congreso pueda aprobar la reforma tributaria y contar de ahí para atrás para hacerlo en el mínimo tiempo y arrinconar el Congreso para que le apruebe esa vaina rápido, para que no haya mucha discusión, para que pueda pasar, porque si no se logra pasar. Nosotros le estamos apostando a algo totalmente distinto. Le estamos apostando a una reforma tributaria presentada en el primer día de gobierno para una amplia discusión ante el público y ante el Congreso, porque esta reforma tributaria no tiene nada que esconder, y lo que ocurre es una decisión de los colombianos y no de los intereses especiales que han cooptado el gobierno hasta ahora. Y esta es la última pregunta que va en el mismo sentido. El gobierno está en su luna de miel. Lleva 24 horas y ya presentó una reforma tributaria
Y bueno, han caído muy bien muchos nombramientos, la manera diferente como se celebró la posesión, por supuesto los millones de votos que tuvo el proyecto político del presidente, y esto le pasa a todos los gobiernos arrancando y ustedes están haciendo lo mejor que pueden con una reforma que tendrán que ajustar. Pero usted tiene el Congreso de su lado, pero ese es el mismo Congreso que le ha fallado al país durante todos los últimos años. Es el mismo Congreso de los liberales, de los conservadores, de la U, de Cambio, los mismos que han ofrecido vainas y que no han hecho sino incumplir. Y usted llega con una reforma en donde toca sectores poderosos que han financiado ese Congreso. ¿Usted cómo va a manejar la cita con X senador que le va a decir, mire, doctor Reyes, nosotros apoyamos al presidente Petro, ni más faltaba, pero yo sí le quiero recomendar, porque cómo le parece que es que hay unos señores de tal sector que la pasarían muy mal si no les dejamos en el cuadernito de las excepciones, ¿no? De las exenciones y de los beneficios especiales y de los subsidios. El cuadernito ese que encontró el ministro Campo. ¿Cómo va a manejar usted a esos queridísimos senadores de la coalición? Cada uno de ellos tiene un mandado. ¿Ahí usted qué hace? Bueno, dos cosas. En primer lugar, la apuesta que hicieron los colombianos en las urnas cuando eligieron a este Congreso es por un Congreso nuevo. Entonces, la realidad es que no tenemos el mismo Congreso de siempre. 2/3 partes de los congresistas que hay es la primera vez que ponen pie en el Capitolio Nacional. Son seres humanos, lo entiendo, pero pues yo sí tengo esperanza de que haya un Congreso literalmente en su mayoría nuevo, y sobre todo hay una ciudadanía detrás de ese Congreso que está esperando verse representada de una manera efectiva, hacer uso de las herramientas democráticas de nuestra Constitución para que todas esas cosas que usted menciona dejen de pasar de nuevo. Estamos en un momento en el que tenemos la coalición política para pensar en cosas antes impensables. Me pregunta usted cómo vamos a manejar desde el equipo de gobierno las conversaciones con un senador X, con un senador Y que pida tal o cual cosa. Yo creo que los congresistas cumplen una función supremamente importante de representar los intereses legítimos que los pusieron en donde están, y en la medida en la cual estén representando intereses que propenden hacia el bienestar integral de la nación, son propuestas que tendremos en cuenta porque seguramente pueden mejorar el proyecto de ley que presentamos. Pero frente a intereses especiales que benefician a un sector que no le está dando una contraprestación al Estado en términos de crecimiento económico, generación de empleo, posicionamiento del país como un líder exportador, les vamos a decir que esto no se puede. Y la apuesta del presidente Petro es audaz, porque empezó el primer día de gobierno con precisamente el tema más complicado que puede empezarse, y creo que la respuesta de la coalición ante la propuesta que estamos haciendo va a dar fe de qué tan útil para los intereses del país es esta coalición. Nosotros tenemos esperanza, pensamos que es una coalición que tiene los intereses del país por encima de todo, y que vamos a construir un sistema tributario acorde con los principios constitucionales de equidad, de eficiencia y de progresividad. Señor director de Impuestos y Aduanas, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Luis Carlos Reyes, La Cuchilla. Bueno, vamos a ver cómo se celebra la reunión en el Congreso, primero con el ministro y algunos sectores de parlamentarios que nos confirman, ya pidieron cita, Alberto. Antes de llegar al Congreso, no, mira, tenemos que hablar una vaina, ¿no? Sí, que aquí hay un temita pendiente y tenemos que... Todo el mundo va a llegar con su libretica. Vamos a ver cómo los abordan. Vamos a ver cómo los abordan.